Hace 100 años se transmitieron por primera vez imágenes en movimiento, un hito que sentó las bases de la televisión como nuevo medio de comunicación. El 26 de enero de 1926, en un laboratorio improvisado en el Soho londinense, se realizó la primera demostración pública del invento ante un reducido grupo de invitados, entre ellos los miembros de la histórica Sociedad Científica Británica. Pero la prensa de la época apenas dedicó espacio al acontecimiento. The Times, por ejemplo, solo describió una prueba exitosa de un nuevo aparato, en la que podían reconocerse figuras como una mano, una pipa o un cuaderno en movimiento. Nada hacía presagiar entonces que aquel experimento marcaría el inicio de un medio que transformaría la información, el entretenimiento y la vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XX. Tras la demostración de 1926, el desarrollo de la televisión fue rápido. En los años siguientes comenzaron las primeras emisiones experimentales y ya en la década de 1930, la BBC inició transmisiones regulares. Pronto, más televisores y más emisoras se tradujeron en más oportunidades de ver la televisión y las cadenas comenzaron a presentar programas con formatos similares a los que estaban acostumbrados los oyentes de la radio. Gracias al mexicano Guillermo González Camarena, apareció luego la televisión a color y el control remoto, lo que nos dio la sensación de tener un poder decisivo, y el cuarto de la pantalla pasó a ser la estancia más importante de una casa. Disponible en prácticamente todos los hogares, la televisión creó una verdadera audiencia masiva a la que podía llevarle productos, información y mensajes culturales hasta sus propias casas. Los programas de noticias, los programas de variedades y las telenovelas comenzaron a cambiar la forma en que la gente consumía información y entretenimiento. 100 años después, las plataformas audiovisuales han cambiado el modo de ver televisión, pero la tele sobrevive integrando inteligencia artificial generativa o pantallas gigantes y adaptándose al consumo en teléfonos y tabletas, donde tal vez usted nos esté viendo ahora mismo, aunque nosotros seguimos siendo XHTVM ADN Noticias. Pues vaya que esto ha evolucionado. Querido Pablo Bios, Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. Hola, Manuel, ¿cómo Querido estás? Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sergio Vela. Querido Manuel, Muy Pablo, querido Sergio. Gabriel, ¿Cómo estás? muy Buenas noches. Buenas noches. 100 años, podemos decir, del inicio de la televisión o de lo que fue, digamos, el antecedente más inmediato de la televisión. Bueno, lo que pasa con los grandes inventos y con los grandes descubrimientos, incluso con las grandes ideas científicas, es que nos gusta adjudicárselo como a un supergenio que creó todo, pero en la realidad casi siempre son cosas que están un poco flotando en la frontera de cualquier disciplina y hay mucha gente trabajando en ello. Entonces, en la televisión, pues había mucha gente trabajando en hacer algo semejante a la televisión. De hecho, la palabra televisión ya existía desde más o menos 1900, cuando un ruso le puso ese nombre, a algunas cosas que ya estaban, incluso había papeles científicos de un tal Napkin que había diseñado un disco con selenio. El selenio habían descubierto que tiene la propiedad de convertir las ondas luminosas en impulsos eléctricos y eso abría un montón de posibilidades para eventualmente, digamos, transmitir imágenes. Entonces la idea estaba por todos lados. En distintos países había distintas personas trabajando experimentalmente en distintas cosas, pero normalmente se le acredita a este ingeniero de origen escocés, Baird, el haber hecho la primera transmisión de televisión. ¿Por qué? Pues porque convocó a un grupo de científicos de la Royal Society e hizo una demostración de una transmisión de televisión. Había un pequeño estudio de un lado del cuarto o del auditorio, y del otro lado había una pantalla de cristal donde podían ver que lo que hacía este señor con un muñeco de ventríloco, se podía ver en la pantalla y pues quedaron completamente asombrosos. Hay crónicas de quien conoció a las personas que estuvieron ahí diciendo pues que quedaron todos boquiabiertos ante el fenómeno. ¿Por qué un muñeco de ventríloco? No era nada tonto Baird, no es que le encantara los muñequitos de ventríloco. Se dio cuenta que primero que nada necesitaba mucho contraste, que un rostro humano no daba para la calidad de las
la, digamos, protocámara de televisión que estaba usando y no creaba suficiente contraste. Entonces hizo un muñeco para que tuviera muchísimo más contraste. Y dos, necesitaba echarle muchísima luz, en aquel entonces luz de neón, para que pudiera captar su cámara con la sensibilidad de la época, pudiera captar las imágenes. Ninguna persona podía estar ahí tostándose bajo las luces de televisión. Todavía nosotros recordamos cuando entrar a un estudio de televisión tenías unas lámparas con una luz intensísima que medio te cegaban y que hasta sentías el calor. Sí. Ahora usamos unas luces fantásticas que... Y no siente calor, porque no mira cómo tiene el aire acondicionado en este foro. ¿Cómo lo ves, querido Gabriel? ¿Y quién lo iba a decir? Que con todo esto que está diciendo Pablo en los orígenes de la televisión, esto se iba a transformar en un medio masivo, ahora sí, un medio masivo de comunicación. Alguien dice que McLuhan decía que era el medio más suave de comunicación que había inventado la humanidad, porque te manda un mensaje que va sin intermediación directo hasta el cerebelo, junta imagen, contexto, qué sé yo, y que casi no necesitas pensar. La televisión fue muy vilipendiada en ese sentido, ¿no? Que era muy invasiva del intelecto, que te mandaba los mensajes de una manera tan suave que no te permitía criticarlos, no te permitía procesarlos, ¿no? Es un invento maravilloso. Bueno, en este momento estamos en televisión y es increíble que nos puedan ver no sé cuántos millones de personas. Y ahora, como decimos, es en tiempo real. Yo recuerdo en mis... y ya en muchas plataformas. Claro. En mis años, es la pantalla, digamos, tradicional, pero es cualquier otra cantidad de plataformas. Claro. Infantiles. Yo pasé de 2 tiranías. En mis tiempos eran 3 canales. La televisión estaba lejana, no había control remoto. Si querías cambiarle de canal, tenías que levantarle y pum, 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 cambiarle, ¿no? El televisor te gobernaba a ti. Hoy en día es al revés. Tú tienes el control sobre el televisor y a la hora que quieres le puedes cambiar. Y hay una cantidad de oferta enorme. Una cantidad, que ya no son 3 canales como yo veía cuando era niño, sino que es infinita la oferta, ¿no? Y además yo creo que es un paso gigantesco, y yo lo asimilo así como un paso gigantesco en el proceso civilizatorio de la humanidad. Porque ha logrado difundir, que esa es la palabra también, medio masivo de difusión, mensajes de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo haber visto todavía en blanco y negro aquel lejano 69 cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Y verlo en la televisión, eso fue una cosa maravillosa. Nunca se pudo imaginar la humanidad 2 grandes eventos de la humanidad juntos, ¿no? Que el hombre llegara a la luna y que tú lo pudieras ver en tiempo real, ¿no? En vivo, en la televisión. O sea que para mí, de veras, es una cosa mágica todavía. Yo no me explico cómo pueden transmitirse la imagen, cómo podemos ahorita estar al aire y que la gente nos esté viendo, ¿no? Es un parteaguas por muchas razones. Pero Sergio, que entiende de técnica, él sí nos va a poder explicar. Te voy a dar un zapatazo, Gabriel, porque me vas a querer hacer quedar en ridículo, caray. Justamente le dije que no sé qué decir en cuestiones técnicas, ¿verdad? No, pero a ver, la historia de la ciencia a mí siempre me ha parecido absolutamente fascinante. E indagando un poco para poder aportar algún comentario esta noche, me percato de lo antiguo que son los experimentos al respecto. La primera máquina que crea un facsímil fue inventada en 1843 por Alexander Bain. Ya Maurice Leblanc en 1880 escribe un tratado que es el estudio sobre la transmisión eléctrica de las impresiones lumínicas. No es más que la televisión, como bien dijo Pablo, Konstantin Persky en 1900 en la Feria Mundial de París lo denominó televisión, que además no solamente era un neologismo, sino que es un compuesto híbrido, porque tele es distancia en griego y visión es visión en latín. Entonces, si hubiéramos sido rigurosos en el griego sería telescopein, pero ya el telescopio ya existía, la mirada de lejos. Entonces, la visión de lejos utilizó un compuesto entre griego y latín, televisión. Por ejemplo, en alemán se dice Fernsehen, que es exactamente lo mismo, ver de lejos o ver a la distancia. Pero bueno, se impuso el nombre de televisión y efectivamente a lo largo de varias décadas se fue experimentando.
los avances eran mucho más importantes de lo que hoy podríamos suponer, porque pareciera que la televisión es un invento de 1950 o de finales de los 40. Ese es el momento en que se comercializa o que se industrializa. Sin embargo, todos los antecedentes, todo el desarrollo científico ocurre desde antes. Y hay que distinguir algunas etapas que son importantísimas, porque se pasa primero de la televisión mecánica, justamente en que las imágenes eran transmitidas con unos sensores que iban registrando en unos discos, esto que mencionaba. ¿No era en vivo? No, por supuesto que bueno, a ver, no había manera de reproducir, se hacía en vivo, pero lo que no era electrónica. Exacto. Después vino la transmisión electrónica y a partir de ahí se fueron haciendo los desarrollos posteriores, ¿no? La televisión a color, que en México llegó con los Juegos Olímpicos. Así es. ¿No? Justamente yo recuerdo. Yo creo que llegó antes, más bien en los Juegos Olímpicos, a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo en los Juegos Olímpicos es cuando se cambia el formato y González Camarena, Guillermo González Camarena, pierde, digamos, esa lucha de los formatos ante el estándar internacional, pero me puedo estar equivocado. No, lo que pasa es que es el momento en que se empiezan a vender las televisiones a color, sobre pretexto de que se van a transmitir a color. Porque también era un es que asunto de las lo de Guillermo Camarena funcionaba con las televisiones en blanco y negro. O sea, veías imágenes a color en las televisiones en blanco y negro. Era una cosa fantástica. Después de la televisión a color, la televisión digital, la televisión que le llaman inteligente, la televisión en tercera dimensión, la televisión por cable, la televisión satelital, por internet. Esto, pues evidentemente implica, hoy incluso la televisión se ve por demanda, ¿no? Uno puede elegir el programa y reproducirlo, algo que antes era totalmente... con una calidad... extraordinaria. Extraordinaria. Es decir, son avances... Ahora, yo quisiera terminar esta primera opinión diciendo, Carlos Chávez, que era el responsable de hacer el programa de cultura y después fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, durante la campaña de Miguel Alemán, 1946, le mandó una carta al entonces candidato Miguel Alemán diciéndole que la NBC estaba haciendo ya los experimentos para empezar las transmisiones y que era el gran vehículo para la educación. Mira. Para la educación. Bueno, exacto. Eso se dijo antes del radio. También cuando inventaron el radio, que no fue tanto tiempo antes, Marconi estaba todavía al principio del siglo XX haciendo experimentos. Las transmisiones de radio, el primer programa comercial de radio, si no me equivoco, es como de 1919 en Holanda. Y del radio se decía que iba a cambiar la educación para siempre, porque efectivamente tienes un buen profesor, lo pones en el radio y se multiplica el audio del profesor pues a donde tú quieras. Lo mismo se decía de las computadoras y ahora resulta que pueden ser un desastre educativo las computadoras, los teléfonos, el radio, la televisión. Vayan ustedes a ver. Según ahora, fíjate, hablando de la televisión comercial, solo para añadir una nota cultural mexicana, así como lo hizo Sergio, que me gustó mucho lo que acaba de contar. Guillermo González Camarena hizo la primera transmisión de televisión en color con su sistema experimental. La iba a hacer en su casa, invitó a su hermano, el pintor Jorge González Camarena, famosísimo porque fue el pintor que había hecho las portadas de los libros de texto, esas clásicas con la patria, ¿no? ¿Se acuerdan de las? Patria. Bueno, tú no te acuerdas, estás joven, pero guapísima. Una la guapísima, pero claro, sí. aparecía así, con la bandera. Sí. Pero a ti ya no te tocaron esos libros. Me tocaron... Yo creo que no. A mí me tocó la transición. No, ya no, ¿verdad? No, a ti ya no. Que vi los de alguien Yo estoy más. bastante Yo mal, creo que por andar curioseando me encontré con los de alguien más. Pero bueno, esos eran los clásicos libros de texto. Bueno, sí, cómo no. Este pintor, que además era muralista, Jorge González Camarena, era el hermano del ingeniero. Y entonces el ingeniero le dijo, a ver, ponte aquí y voy a transmitir. Y me dice si se ve. Entonces, Jorge González Camarena fue el primer mexicano que vio televisión en color. Nada más quería sumarlo. Ahora es increíble cómo estas innovaciones van, digamos, van fomentando el que alguien más haga otra cosa y entonces alguien más lo mejora y alguien más encuentra una idea nueva y la pone en práctica. Claro. Es que toda la historia de la invención es así, toda la historia de los descubrimientos, incluso de las grandes ideas científicas. Si tú te fijas, por ejemplo,
para mencionar 2 o 3 disciplinas. Si te fijas en la teoría de la evolución de Darwin, pues Darwin acabó publicándola cuando le avisaron que Charles Lyell estaba a punto de publicar lo mismo que él había guardado en el cajón durante decenas de años porque no quería que su mujer, que era religiosa, la pasara mal y que lo pasara mal la familia, como la pasaron cuando publicó finalmente la teoría de la evolución. El cálculo diferencial integral, pues Newton lo desarrolla y paralelamente Leibniz en Alemania lo hace por su lado de manera completamente independiente, prácticamente al mismo tiempo. Newton siempre estuvo convencido de que se lo habían fusilado, pero en realidad ya estaba flotando por ahí. El propio Kepler había, sin llamarle así, había usado la misma técnica para encontrar el volumen de los... Lo había contratado una empresa que fabricaba vinos y quería encontrar el volumen de los barriles. Y es dificilísimo porque tienes que hacer cálculo para poder encontrar, para poder meter un montón de triangulitos allá dentro del barril para poder encontrar su volumen. Entonces ya estaba flotando por ahí y pasa todo el tiempo con las invenciones. ¿Por qué? Porque solo podemos inventar, incluso los artistas solo pueden escribir y hacer en la frontera de lo que es posible. No puedes dar saltos gigantes porque no tienes con qué. Entonces, las cosas están ahí listas. La inteligencia artificial, ¿cuántas empresas no estuvieron desarrollando? La primera fue ChatGPT, así de las últimas que sabemos de estas LLMs o como se llamen. Pero pues al mismo tiempo salieron todas. Y se genera una competencia que es muy sana, porque le da más conocimiento porque a una todo estaba listo para que eso ocurriera. Y como ya dijeron aquí mis compañeros, los alcances didácticos que tiene este gran invento, y no solo eso, sino que ha contribuido de una manera definitiva a la globalización. Cuando éramos jóvenes, bueno, por lo menos Pablito y yo, era el famoso Early Bird, que fue la primera transmisión global que hubo desde Europa a todo el mundo, el concierto de los Beatles y otras cuestiones, ¿no? El show de Ed Sullivan fue uno de los más... Exacto, la entrevista de los Beatles. ¿No? Es decir, la humanidad jamás se hubiera imaginado que hubiera visto, ahora sí que en tiempo real, un show producido en la Gran Bretaña y que tuviera ese alcance mundial. Aparte, la presencia de la televisión en cada hogar de cada ser humano también ha sido determinante. Muchos han dicho que fue lo que liquidó la guerra en Vietnam, ¿no? Cuando los norteamericanos empezaron a ver la guerra en sus salas, en vivo, y de cómo morían sus muchachos en Vietnam, este invento que llevó esta forma de conocer una cosa tan remota, concientizó a la sociedad norteamericana y fue el principio del fin de la guerra de Vietnam, ¿no? Oye, ¿cuántas veces no han querido matar a la televisión? Sí. Que por es un medio ya caduco. Sigue evolucionando, al contrario, se reinventa, se potencia. Es que el pensamiento científico, la aplicación tecnológica, también el pensamiento en las humanidades, es una acumulación de experiencias. Se decía, pensamos con nuestra cabeza y con la cabeza de cada uno de los que nos han precedido en el acto de pensar. Entonces se va acumulando. Cuando vemos la historia del desarrollo de la televisión, bueno, es hasta hoy, pero para mañana habrá algo más y para pasado mañana algo más. Sí. Y bueno, me parece que podemos celebrar estarlo diciendo en vivo, amenamente, sin zapatazos, porque no me comprometo a hablar en yo sé que términos tú conoces tecnológicos. Técnicamente mucho la televisión, mi querido Sergio. Pero 100 años. No, pero a ver, el 75% de los mexicanos ve televisión diaria en promedio casi 3 horas. O sea, es muchísimo. Sigue siendo un medio súper influyente. 100 años no son mucho, además. Si se no es mucho. El dinamismo con el que ha evolucionado la televisión, Sergio mencionó desde las plataformas, el paso de los bulbos a los transistores, al tiristor, a la pantalla cuando se calentaba plana. La televisión. Que había que ir a darle lo que pesaban las televisiones. Con un puntito. Claro, se iba apagando. O se rayaba, entonces le tenías que dar un zap y ya se... Bueno, las antenas de conejo. Bueno, no teníamos control remoto. Bueno, no había el zap. Había que pararse y cambiarle, ¿no? Era la tiranía del... Estamos revelando aquí demasiado nuestra edad. Nos van a inventariar como activos arqueológicos. Buen fin de semana. Gracias querido Sergio. Manuel. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Querido Pablo, muchas gracias. Buen viernes. Acá nos vemos el lunes. Pásala muy bien.